rápido, explicativo, como siempre la idea es hacer el seminario, pero cosa de que podamos entender esto, puedan quedar claros varios conceptos de estequiometría y, si es posible, dejar unos minutitos al final antes de que tengan el control. La idea es que quede libre unos 10-15 minutos antes, para que puedan descansar y después tomar ustedes su control. Ya, vamos a ir al tiro del ejercicio 2, eso sí, el primero no los primeros, el ejercicio 3. Este me interesa que veamos. Sí, el 3. Y no es que los otros no sean importantes, pero los otros normalmente no se preguntan en ninguna parte. Y esto es como rutinario, hacer este tipo de cálculo es rutinario para hacer los demás ejercicios. Eh, calcular los moles, calcular los átomos, la cantidad de átomos y así. En el fondo va a utilizar tres ecuaciones dependiendo de lo que se trate. Dice, para el compuesto químico CO2, el dióxido de carbono, calcule primero el peso de un mol, ¿ya? Después el número de átomos de oxígeno contenidos en 12 gramos del compuesto, el número de moles contenidos en 260 gramos del compuesto y el número de átomos en 20 gramos de anhídrido carbónico, cuando es solamente un cálculo de moles. Claro, el peso de un mol es en el fondo la masa molar. ¿Por qué? Porque la masa molar está medida en gramos por mol, así que está referida respecto a un mol, por lo que en el fondo son 44 gramos. Es la suma de la masa del carbono con los dos átomos de oxígeno. Y eso en el fondo lo que dice la unidad, son 40 gramos por cada mol, por cada un mol. Y así con las demás unidades que le digan, no sé, gramos por ml, kilogramos por litro, siempre y cuando es algo dividido en otra cosa, esa otra cosa es uno. La B era los átomos de oxígeno contenidos en 12 gramos. Primero que todo hay que calcular los moles. A partir de eso, esto es un cálculo grande, pero primero que todo hay que calcular los 12 gramos, los moles en 12 gramos. Acá tenemos los 12 gramos y acá estamos dividiendo por la masa del dióxido de carbono. Gramos con gramos se van, 12 dividido en 44 y nos va a dar un valor. En este caso, por ahorrar el cálculo, eh, lo estamos haciendo directo, pero básicamente eso es, 12 dividido esto. Ahora, ¿qué? Una vez que obtenemos los moles, que nos va a quedar en esa unidad, se multiplica por el número de Avogadro. ¿Por qué se multiplica por el número de Avogadro? Para poder calcular la cantidad de moléculas que va a haber de CO2. Porque un mol de CO2, un mol de cualquier cosa, contiene 6,02 por 10 a la 23 moléculas o átomos, dependiendo de lo que se esté hablando. En este caso son moléculas, porque el CO2 es una molécula. Así que, de los moles de CO2, multiplicado por el número de Avogadro, nos va a quedar en moléculas de CO2. Y ahora, una molécula de CO2 contiene dos átomos de oxígeno, así que se multiplica por 2 y se eliminan las moléculas. Por lo tanto, ¿cuál es el cálculo matemático? 12 dividido en 44 por el número de Avogadro y por 2. Y eso nos va a dar esta cantidad de átomos de oxígeno. ¿Se entiende? ¿O se ve muy enredado? Bueno, ok. El enlace simplemente era dividir
por la masa molar. 260 dividido 44. Y con eso íbamos a encontrar la cantidad de moles. Recuerden, a ver si puedo anotar por aquí. Recuerden que mol es igual a los gramos dividido en la masa molar. Esa ecuación hay que saber manejarla al revés y al derecho. ¿Ya? Mole es n, por cierto. Esta ecuación hay que manejarla al revés y al derecho. Y es una relación súper simple, en donde los gramos hay que dividido en la masa molar hay que pasar la mole. Y normalmente, para todo cálculo estequiométrico, no normalmente, para todos cálculos estequiométricos hay que calcular los moles para hacer las relaciones. Claro, tal cual. Esto es lo mismo que decir. Mira, voy a hacerlo lo mejor posible ya. No me pida. Ustedes saben que dibujando yo soy un asco. N es mol. Masa molar y G. Ya. Quedo de San. Se supone que en este triángulo que está aquí, si nosotros quisiéramos calcular los moles, por ejemplo, uno tapa la N. ¿Se puede tapar esa? Sí, sí se puede tapar. Uno podría eventualmente tapar la N y para calcular los moles sería gramos partido en masa molar. Ahora, si uno quisiera calcular los gramos, se pueden tapar los gramos y sería moles por la masa molar. Y por último, si uno quisiera calcular la masa molar, serían gramos partido en los moles. Este triángulo que está aquí viene a decir lo mismo que está en esta fórmula. Por si alguien quiere, si a alguien le sale más conveniente recordar todo esto así. Voy a dejarlo ahí para el último cálculo. En la D dice era calcular los. Oye, no me acuerdo qué decía la D. Calma, ahí está. Ah, el número de átomos en 20 gramos de anhídrido carbónico. Aquí hay que calcular simplemente el número de átomos. En el CO2 tenemos 3 átomos, así que es muy similar al que se hizo en el B. En el B en la letra B había que calcular cuántos átomos de oxígeno habían. Aquí tenemos que calcular cuántos átomos hay. O sea, en vez de que es multiplicar por 2, hay que multiplicar por 3 al final. Entonces, igual lo vamos a hacer completo. 20 gramos se divide por la masa molar, porque lo que estábamos buscando son los moles. Va a quedar los moles. 20 dividido en 44. Y después esos moles se multiplica por el número de Avogadro. 6,02 por 10 a la 23 moléculas de CO2. Se simplifican, o sea, se simplifican los moles, van a quedar las moléculas, y aquí en lo que yo les decía, en la molécula de CO2 hay 3 átomos. Como nos están preguntando por la cantidad de átomos, simplemente se multiplica por 3. Se van las unidades, moléculas de CO2, y en el fondo el cálculo es 20 dividido en 44 por el número de Avogadro y por 3. Y al final debiese dar ese número en átomos totales. Y aquí está lo que decía. En cada molécula de CO2 hay 3 átomos, uno de carbono y 2 de oxígeno. ¿Alguna duda? Algo donde se hayan perdido con las unidades, con los cálculos. Entiendo que están muy bien. Entiendo que están como nerviosos por el control de más rato, pero intentemos darle a esto, como sea.
cansado y con sueño quizá. Ya, voy a borrar eso de Easy. Me voy a saltar al ejercicio. Entonces, el 9 es para pasar de mole a molécula. Claro, de mole a molécula o al revés. Porque siempre. Ah, qué lindo que tengo animación. Porque un mol es como una regla de tres. Yo siempre lo he visto esto como una regla de tres. Un mol es lo mismo que decir 6,02 por 10 a la 23. Eh, chuta, átomo o molécula. Cualquiera de los dos. Eh, haciendo esta regla de tres, que es en el fondo lo que teníamos acá al principio, primero se calculaban los moles. Se dice que un mole igual a 6,02 por 10 a la 23, bla, átomo o molécula, dependiendo de qué se está hablando aquí, son moléculas. Y los moles calculados es a cuánto. Y se multiplica cruzado y se divide siempre por uno, entonces en el fondo es multiplicando. Multiplicando por el número de Avogadro, o si fuese al revés, si tuvieras el número de átomos o el número de moléculas, dividiendo por el número de Avogadro, debes encontrar la cantidad de moles. Perfecto. Nada más con duda. Vamos a pasar al ejercicio 7. No vamos a hacer todo de corrido porque el seminario de estequiometría es demasiado largo. Son como 16, 17 ejercicios, así que no vale la pena ir uno por uno. Además hay materia que no han visto. Ya que vamos a pasar al siguiente. Sí, siempre se sube el power. A veces un poco más tarde, a veces un poco más, a veces a tiempo, a veces un poco más tarde, pero se sube. Ya. Aquí el, el ejercicio 7 dice, el análisis de un compuesto demuestra que tiene 14% de potasio, 9,7% de aluminio, 30,2% de silicio y 46% de oxígeno. Calcule la fórmula mínima de este compuesto. En el fondo aquí lo que nos están pidiendo es calcular la fórmula empírica y solo nos dan porcentaje. Bueno, aquí el ejercicio está hecho, pero en el fondo, qué es lo que se intenta hacer? ¿O qué es lo que se quiere hacer? O, perdón, lo que se debe hacer. Como acá, como acá solo nos dan porcentaje. En el fondo el ejercicio lo que está haciendo es entregarnos la composición, como es la fórmula empírica, o sea, la composición porcentual. Nosotros podemos trabajar esos porcentajes en gramos y asumir que si son 14, si hay un 14% de potasio, hay 14 gramos. ¿Cómo ocurre aquí?
Lo mismo para los demás, 9,7%, 9,7 gramos, y así. Llevar todo a gramos. Se puede hacer. ¿Por qué? Claro, como dice el Nico, como si tuviéramos 100 gramos de muestra. Entonces así vamos a partir de una cantidad total y vamos a poder determinar la cantidad de la fórmula empírica. Más que marearse por una u otra cosa, simplemente asumir que son 100 gramos y por ende cada porcentaje corresponde a cada masa. 14%, 14 gramos y suma y sigue. Ahora, el paso siguiente a esto es dividir por la masa molar. 39,1 es la masa atómica del potasio. 27 es del aluminio, 30,1 es del silicio y la otra es del oxígeno. Entonces, cada masa que uno asumió por el porcentaje, claro, ahí se pifiaron. Ahí se pifiaron. Debería decir 46. ¿Cuánto es eso? Ah, entonces estaba mal escrito simplemente. Ya. Eh, Cada masa, dividido por su masa molar, por su masa atómica, van a entregar los moles. Entonces, aquí, en esta parte de acá, vamos a tener los moles respecto a estas masas que aparecen acá. Aquí, vamos a tener los moles. Ahora, ¿qué se hace? ¿Cuál es el paso siguiente? Porque finalmente tenemos números enteros, o casi enteros. Finalmente se divide, esta cantidad de moles se va a dividir por el menor valor. En este caso es este que está aquí. Y todos los demás elementos se van a dividir respecto a ese menor valor. Entonces, en este caso va a ser 1, en el caso del potasio. En el caso del aluminio va a ser 1, en el caso del silicio va a ser 2,8. Y ese 2,8 es muy cercano a 3, así que se puede aproximar y dejar en 3. Y esto que está acá es 8. Por lo tanto, como ya da números enteros, la fórmula empírica de este compuesto es esto. KAlSi3O8. Esa sería la fórmula empírica. Y así se calcula. No es algo tan complicado, creo. Es enredado, sí, por este procedimiento. Primero, como decía, de porcentaje a gramos, los gramos divididos en la masa atómica, los moles, y los moles divididos en el menor, para encontrar una relación respecto al menor, y se encuentran estos numeritos que están acá afuera. ¿Duda? Aguante, aguante. Muy bien. Siempre que haya un porcentaje lo mencionamos como gramo al tiro. Para hacer la fórmula empírica o molecular, sí, al tiro. Por supuesto que depende del ejercicio que estén hablando, pero sí. La idea es que se pase para este tipo de cálculo, para calcular las fórmulas de porcentaje, pasarlo a gramos. No da lo mismo, porque esto es una simple composición. Por ejemplo, el hierro, en las moléculas de hierro, o no, algo más pesado. Eh, AU.
2 o 3. Por ejemplo, esa molécula. Acá preguntan si da lo mismo si ocupamos un elemento más pesado. Por ejemplo, aquí tenemos un elemento un poco más pesado, harto más pesado, el oro. ¿Ya? Habría que calcular cuál es la masa del oro, la masa total, dividirlo y ahí vamos a encontrar un porcentaje. Y si te fijas, es un porcentaje respecto a cuánto oro hay presente en esa molécula. Si tuviéramos ya los porcentajes de estos dos elementos, es posible calcular esta fórmula empírica. Entonces es independiente de... Ahí se pifiaron. Siempre encontramos alguna pifia en estos pagos. Bueno, es que lo hacemos nosotros mismos, ¿verdad? Eh, ¿Alguna duda? No, no, no. Ok. Vamos al... Eso es lo que quiero ver ahora. El ejercicio es ahí un poco más largo y un poco más tedioso porque entrega información de distinta manera. Dice, se dispone de 0,18 moles de un compuesto químico. Esos 0,18 moles es el compuesto en total. Es el compuesto en total. ¿Ya? Eh, se tiene 1,08 moles de oxígeno, perdón, que dice que presenta la siguiente composición: 1,08 moles de oxígeno, 2,18 gramos de hidrógeno y 6,5 por 10 a la 23 átomos de carbono. ¿Cuál es la fórmula global del compuesto? Cuando hablamos de fórmula global, hablamos de fórmula molecular. Claro, para calcular la fórmula molecular necesitáis la masa molecular. Es necesario. Bueno, en este caso, para el caso de este ejercicio, y en verdad, para todos los cálculos de fórmula empírica o fórmula molecular, hay que llevarlo todo a moles. Como les dije antes en el principio, casi todo se trabaja en moles. Bueno, aquí también se trabaja en moles. ¿Por qué? Porque antes la relación que nosotros hicimos, a la fórmula global, fórmula molecular. Porque el cálculo anterior presenta los datos diferentes. Aquí lo muestra solo como porcentaje. ¿Y qué fue lo que hicimos? Que llevamos todo a moles. Oh, que llevamos todo a moles. Acá. ¿Ya? En el otro, en el otro ejercicio, en el anterior, también tenemos que llevar todo a moles. Entonces vamos por partes. Primero, primero que ya nos lo entregan, 1,8 moles de oxígeno. Eso ya está dado. Ahora nos dicen 2,18 gramos de hidrógeno, que está aquí, que está acá, creo que está ahí. 2 gramos dividido en la masa molar, o la masa atómica del hidrógeno en este caso, que es 1, vendrían siendo la misma cantidad de moles. 2,18 moles de hidrógeno. Mientras que esto que está acá, después nos dicen que... Oye, aquí se pifiaron, ¿o no? Esto es carbono. Lo pusieron al revés.
Esto de aquí es oxígeno. Y esto de aquí es carbono. Un pequeño detalle, un fe de rata. Bueno, si al final dan lo mismo. 6,5 por 10 a la 23 átomos de oxígeno, dividido en 6,02 por 10 a la 23, que es el número de Avogadro. Y ese cálculo va a dar 1,8 moles de oxígeno. Entonces, finalmente, tenemos que todo se lleva a moles. Ya nos entregan el primer dato, 1,08. A partir del cálculo con hidrógeno, se obtienen los 2,18 moles. Y a partir de este cálculo con el número de Avogadro, se obtienen los 1,08 moles de oxígeno, que está aquí en esta tabla. Ahora, eso de ahí se divide por el menor y se encuentra una relación, que en el fondo es la fórmula empírica. ¿Qué es la fórmula empírica? Si se fijan, acá tiene un n. La fórmula empírica, chuta, lo rayé muy mal. Oh, tantas clases con ustedes y todavía no sé manejar el lapicito del Zoom. Tengo un pulso como la pelota. Eh, la fórmula empírica, en el fondo, como se define, es la menor relación que tiene respecto a la fórmula, a una molécula. Y acá afuera, o sea, casi siempre se pone entre paréntesis y afuera se le pone un n. Ese n va a entrar a multiplicar todo lo que está dentro, todos los subíndices que tiene dentro. Y se calcula así: la masa de la fórmula molecular partido de la fórmula empírica, o los moles de carbono, en este caso. Los moles de átomos de carbono dividen los moles de la molécula. ¿Y por qué? Porque, porque una molécula puede contener muchos átomos de carbono. Una molécula orgánica puede contener muchos átomos de carbono o puede contener muy pocos. No necesariamente la relación es 1:1. Así que simplemente es necesario saber los moles de la molécula, que los entregan 0,18, los moles de átomos de carbono, o sea, los moles de carbono, que son los que también entregan 1,08, y se puede calcular esa n. 1,08 dividido en 0,18 es 6. Así que la fórmula empírica se multiplica por ese 6 que está ahí, que se calculó, y se obtiene esta. No, normalmente, o sea, se hace con el carbono, porque es la molécula, el elemento principal. El hidrógeno normalmente está para rellenar, está para completar lo que son las moléculas. Así que eh, uno se remite a hacerlo con el carbono, con el elemento central, en el fondo. Cuando te hablan de fórmula empírica, el primer cálculo, o sea, claro, el primer cálculo, el en bruto, el que sale de esto que está aquí, es la fórmula empírica. Y eso siempre lleva un n afuera. Si no te dicen nada, nada más en el ejercicio, eh, asuman que o hasta le están pidiendo la fórmula empírica, porque lo va a decir el problema, o la fórmula empírica es la misma que la molecular. Si aparte de toda la información que te entregan en el ejercicio para hacer este cálculo, te entregan una masa molecular, así como la masa de la molécula completa tiene, no sé, 180 gramos. Eso que yo le añadí, esos 180 gramos, vendrían siendo la masa de esto. Entonces, ¿qué se hace ahí? Se calcula esa n para poder llegar a la fórmula molecular. Hay un ejercicio un poco más atrás, si quieren lo revisamos. Total.
hay un poco de tiempo todavía antes de ver los otros. Además se me va a acabar esto que está aquí. No me acuerdo cuál es ese. Vamos a buscarlo. Ah, ¿dónde está? Este creo que no. O era más adelante. Creo que era más adelante. Era más adelante. Ya, este. Dice, ¿cuántas fórmulas químicas son posibles para un ácido orgánico que presenta la siguiente composición? 40, 6,7, 53,3. Y aquí confirmo que sí están bien los porcentajes. Y además dice, cuya masa molecular no es mayor a 100. Y eso es súper importante para ver para poder responder en el fondo la pregunta. Bueno, a partir de los porcentajes podemos hacer, a partir de los porcentajes podemos hacer todo el cálculo y llegar a la fórmula empírica. Si son 40%, si son esos los porcentajes, 40, 6,7 y 53,3, nos dan esos gramos. Dividido en la masa atómica, que son lo que aparece ahí, nos va a dar los moles. Y aquí hay que simplemente dividir por el menor. 3,33 dividido en 3,33, 6,67 dividido en 3,33 y así. En el fondo la fórmula empírica nos va a dar 1, 2 y 1. Y ese de ahí va a estar en el fondo con un paréntesis sub n. Y ese sub n es el que hay que calcular. Aquí utilizamos la masa de la fórmula empírica, que son 30 gramos. ¿Ya? Entonces, la masa de la fórmula empírica va acá abajo y aquí el ejercicio arriba nos dice que su masa molecular no sea mayor a 100. O sea, puede ser o 30 para que n de 1, 60 para que n de 2 o 90 para que n de 3. 120 ya no puede ser porque la masa de la fórmula molecular tiene que ser menor a 100. Y ahí se va calculando. Si es 1, queda esta fórmula. Si es 2, queda esa. Y si es 3, queda eso. Ya. Voy a cerrar la clase y seguimos de ahí. Pero al menos esto, ¿se entendió? Igual vamos a seguir desde aquí mismo. Bueno, ante la duda, voy a, voy a cerrar la clase para abrir una nueva.